correcciones y halagos de Pablo a las iglesias de Galacia. Esta es la última de las iglesias que o del grupo de iglesias, porque muchas de estas cartas se escribieron a grupos de iglesias. En Galacia había un grupo de iglesias que la mayoría de ellas eran casas de personas, iglesias pequeñas, y por eso se le dice iglesias de Galacia. La mayoría de estas iglesias, hay una discusión de dónde estaban, pero básicamente se han identificado 3 iglesias en la zona de Galacia. Creo que el nombre algunos de nosotros los recordamos del libro de los Hechos. Cuando se describen algunos de los viajes misioneros de Pablo, se menciona la iglesia de Iconio, la región de Iconio, de Listra y de Derbe. Algunos entienden que Antioquía era parte de las iglesias de Galacia, pero eso no es totalmente seguro. Fíjense cómo Antioquía está aquí a mano derecha, en la parte de abajo, con costa en el mar, pero las que sí seguramente eran parte de las iglesias de Galacia eran las que estaban ubicadas en la zona de Listra, de Derbe y de Iconio. Y la carta a los Gálatas es una carta muy particular. Vamos a ver por qué tiene esa particularidad. Lutero se refería a ella de una manera muy elogiosa. Él le llamaba la carta a los Gálatas es mi epístola. Decía él, estoy unida a ella en matrimonio, por decirlo de alguna manera. Gálatas es mi Catalina. Catalina de Bora era el nombre de la esposa de Lutero, y él identificaba la carta a los Gálatas como su esposa, espiritualmente hablando, digamos, porque en realidad cuando uno lee la carta a los Gálatas, apenas 6 capítulos, es como un suero, literalmente, un condensado de lo que es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y yo diría que muchas de las verdades que se expanden en Romanos están en su forma condensada en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas. Y por eso Lutero, que muchas de sus discusiones de la defensa de la reforma protestante, él la hizo basada en la carta a los Gálatas. Es una carta que tenía un lugar especial en el corazón de Lutero, y se entiende que Lutero preparó la reforma protestante y concibió la reforma protestante comenzando con el estudio de Romanos, pero cuando él estaba específicamente estudiando la carta a los Gálatas. MacArthur dice de la carta de los Gálatas, dice, ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual, el grito de guerra de la reforma protestante y la declaración de independencia del cristiano. Son palabras de John MacArthur en su comentario precisamente a la carta, a la epístola a los Gálatas. Es una carta singular porque, a diferencia de todas las demás cartas, la carta a los Gálatas no tiene ningún elogio y ninguna acción de gracias por estos hermanos. Ustedes saben que Pablo siempre saluda y siempre comenzaba, doy gracias a Dios por vosotros, por esto, esto y esto, o los elogiaba en algún área de algún tipo ministerial o personal o de su carácter o de su forma. Pero en este caso no encontramos en la carta a los Gálatas ningún elogio y ninguna acción de gracia. Se dice, algunos dicen que Pablo tenía un tono duro en la carta a los Gálatas. Y yo me imagino que cuando esos hermanos, quizás al tanto de algunas otras cartas que Pablo había escrito, toman la carta, ¿verdad? Y quizás se ponen a leer, bueno, vamos a leer, y quizás están esperando el saludo y están esperando qué nos va a decir Pablo. Quizás nos dice que está contento por nosotros, y entonces comienzan a leer y ven el primer fuetazo y no, pero sigue leyendo, que quizás seguramente él tiene algo más para adelante. Y llegan al capítulo 3, 4, 5, 6, pero sigue, al final los dejo, pa. No encontraron nada de lo cual pudieran darse un aplauso o darse una palmada en la espalda, porque esa es quizás lo que la hace singular. Es una carta dura, directa, donde Pablo entra en materia casi inmediatamente. Yo sé que los primeros versículos de Gálatas son de los versículos más conocidos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Miren cómo él comienza precisamente esta carta. Las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se acabó el saludo. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado. Así comienza la carta. No hay saludo, no hay greetings muy efusivos, no hay agradecimiento, no hay elogio. Y nos llama la atención esto de plano, ya nos indica y nos da enseñanzas de que muchas veces el trato pastoral difiere de qué está pasando en la vida de los pastorados, de los que están siendo pastoreados. El tono del apóstol cambia en función de la gravedad de la falta. Y vemos aquí cómo él entra directamente por la urgencia que él tiene de tratar el problema que él va a tratar en esta carta. Entonces, sabiendo que no hay elogios ni acciones de gracias, obviamente nos tenemos que concentrar en las correcciones. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la corrección de Pablo para los Gálatas? En el versículo 1:6 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, claramente nosotros nos damos cuenta que esta gente está en proceso de desvío hacia un evangelio diferente al que Pablo le había predicado. Ellos están prestando atención a una doctrina errada acerca de cómo se obtiene la salvación. Y desde el versículo 6, en el primer capítulo, nosotros sabemos que ese era el problema. Él sigue avanzando, de hecho, en el capítulo 3 le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y aquí la palabra insensato no tiene la connotación de torpeza, tiene la connotación de desafiante, de desobedientes. Ellos han sido desobedientes a la doctrina que se le ha predicado, que Pablo les trajo, y se han comenzado a desviar y han comenzado a prestar atención a una doctrina diferente. Sigue el libro, ¿verdad? 1:6, en 3:1, sigue la reprensión y llegamos al capítulo 6, que es el último capítulo, y él les dice directamente: de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. O sea, Pablo está siendo duro con estos hermanos. Fíjense cómo en el 1:6 nos dice que ustedes han seguido un evangelio diferente. Y el 6:1 al final nos dice de qué se trata este evangelio diferente. Es que ellos están procurando ahora ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Vamos a profundizar en qué significó eso, pero esa fue la corrección de Pablo. Ustedes se han desviado, ustedes están poniendo atención a un evangelio que es distinto, un evangelio que pone su confianza en la ley y no en la gracia de Jesucristo. De la gracia habéis caído. Ese es el problema, esa es la corrección. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un evangelio diferente? Conceptualmente, ¿a qué nos sabemos que es que ellos están poniendo su confianza en las obras, en este caso las obras de la ley, pero conceptualmente definido, lo podemos definir de esta manera? Se trata, un evangelio, fíjense que es entre comillas, un evangelio diferente, se trata de un mecanismo de salvación distinto a aquel provisto por Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo lo que me prometa alcanzar a Dios fuera de solo Cristo es un evangelio diferente. Eso es un evangelio diferente. Todo lo que me prometa a Dios sin Cristo o con Cristo y algo más es un evangelio diferente. Y a eso nos referimos con evangelio diferente. Pero fíjense que lo puse entre comillas, porque evangelio en su significado original, su significado evangelium, es buenas noticias. Pero no son buenas noticias un evangelio diferente, por lo tanto no es ningún evangelio. Por eso es que él dice en el versículo 1:6, él dice lo siguiente, bueno, lo vamos a ver más adelante, que no es que existe un evangelio diferente, sino que algunos han tratado de pervertir el evangelio de Jesucristo. No existe un evangelio diferente a aquel
que es por fe en Cristo Jesús. Es decir, el único y exclusivo mecanismo de salvación para el ser humano pecador es Cristo y solo Cristo y nada más que Cristo. Es el único evangelio que salva. Y de ese evangelio, que es el único que salva, fue que los gálatas se comenzaron a desviar y comenzaron a prestar atención a cosas que ponían su confianza y su fe en otra dirección que no era Cristo. En nuestros días, hermanos, hay muchos evangelios diferentes. Yo puse solamente un grupo aquí. Algunos piensan que el bueno, pongo entre corchetes, que no daña a nadie, ese es el que se salva. ¿Correcto? Ese es el que llega a la presencia de Dios. El religioso, algunos piensan, se salva. No, el bautizado se salva. ¿Cierto? Tenemos ese trasfondo cultural. El confesado se salva. El que cree en Dios se salva. El que viene a esta iglesia o a aquella iglesia o a aquella iglesia se salva. La gente cree evangelios diferentes. Hoy en día es común que la gente asocie que la salvación es porque yo hago tal cosa, o practico tal otra, o voy a tal lugar, o pertenezco a tal iglesia, o a tal familia, o a tal religión, o a tal tradición. Estos son evangelios diferentes. Y si hay algo, yo iba de hecho a titular este slide, lo iba a titular Mentiras creídas casi de manera generalizada. No lo puse porque era muy largo y no me cabía. Pero si hay una mentira que yo he encontrado, hay algo falso que yo he encontrado, que la mayoría de la gente cree, es que yo llego a la presencia de Dios por mi rectitud de vida, por la bondad con la que yo vivo mi vida, porque yo no le hago daño a nadie. Y la verdad que la rectitud de la gente es bastante reducida. Yo no le hago daño a nadie. ¿Eso es? No, porque yo no le hago daño a nadie. ¿Es eso todo lo que... ¿Ese es tu evangelio? O sea, es preocupante que una persona confíe en que yo no le hago daño a nadie. Es tan mínimo su requerimiento para llegar a la presencia de un Dios santo y perfecto que es hasta temerario que una persona piense de esa manera. Es en riesgo su alma que está. Pero mucha gente piensa insistentemente que el bueno es el que se salva, el que hace buenas obras, el que vive de tal manera, el que practica tal rito, el que viene a la iglesia. Nosotros tenemos nuestros ritos hoy en día, ritos evangélicos. Un rito evangélico es venir a la iglesia. Un rito evangélico es orar o tener un devocional en la mañana. Un rito evangélico es adorar a Dios, cantar en el carro. Un rito evangélico es tener un devocional en la oficina. Y todas esas cosas son buenas. Pero si nuestra fe está en que esas cosas nos dan méritos delante de Dios, en que esas cosas Dios las observa, nos aplaude y nos abre el cielo por esas cosas, nuestro evangelio es un evangelio falso, diferente. Nos hemos alejado como los Gálatas del evangelio de Jesucristo. Y parecería que en este escenario parecería obvio lo que yo estoy diciendo. Parecería que no es necesario hablar de estas cosas, pero si Pablo encontró necesario a toda una región de iglesias hablarle y dejar una carta en el Nuevo Testamento solamente advirtiendo contra la posibilidad de que cristianos genuinos, como eran los Gálatas, tuviesen la tendencia de depositar su confianza para salvación en otras cosas, yo creo que nosotros podemos caer en eso. Y yo me sorprendo a veces cuando converso con personas que están en la iglesia, cómo razonan en cuanto a su salvación y en cuanto a los méritos para ser salvo. Yo me sorprendo. Pero bueno, estos son evangelios diferentes. Seguimos entonces profundizando un poco más en la distorsión de Galacia. ¿Cuál es la distorsión específica que ellos tenían? Porque
Se puede distorsionar de muchas maneras el evangelio, pero específicamente miren lo que le pasaba a ellos. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Para ellos salvación era igual a gracia de Cristo más circuncisión. Ellos, lo que estaba pasando en esta iglesia era que había un grupo de personas, un grupo de judíos que habían llegado a la iglesia de Galacia. Galacia era una zona gentil, pero habían judíos. Y por lo visto habían llegado judíos, después que Pablo predicó y fundó la iglesia, llegaron judíos a la iglesia. Judíos, algunos de ellos quizás creyentes, quizás algunos falsos maestros, pero estos judíos pensaron que los nuevos cristianos gentiles tenían que seguir las reglas que Moisés había establecido. Aquellas cosas que están escritas en el Viejo Testamento, que forman parte del Viejo Pacto. Todavía hoy en día hay personas que hacen alusión al Viejo Testamento como cosas requeridas que tenemos nosotros que hacer. Eso es requerido. Hay muchas cosas de virtud en el Viejo Testamento. La moral y el carácter de Dios está escrito en el Viejo Testamento y todo eso tiene validez. Pero esos ritos y esas normas y esas regulaciones no nos son dadas a nosotros como condiciones para nuestra salvación o como condiciones para que seamos aceptados por Dios. Cristo pagó el precio por nosotros y somos aceptados por Dios ya en base al sacrificio de Jesucristo. Entonces lo que él está diciendo aquí es que ustedes se les está diciendo que se circunciden, pero yo les digo que si se circuncidan, si ustedes entienden que deben cumplir ese aspecto de la ley, bueno, pues si ustedes quieren ser salvos por la ley, miren lo que le dice, pues deben cumplir toda la ley. Ustedes quieren poner su fe en la salvación por obras, bueno, pues ustedes tienen que cumplir toda la ley. Así serán salvos por obras. Nosotros sabemos que eso es imposible. O sea que Pablo lo que está haciendo quizás aquí usando un sarcasmo santo. No, cumplan la ley, cumplan toda la ley, a ver si es posible. No es posible. Cuando un hombre o una mujer intenta cumplir la ley, eso es lo que nos conduce a nuestra necesidad de Cristo. De hecho, en Gálatas es que está ese famoso versículo que dice que la ley es un ayo, es un ayudador para llevarnos a Cristo. Cuando yo trato de cumplir la ley, me doy cuenta que soy incapaz de cumplirla y la ley me hace clamar, Cristo, sálvame, porque no puedo. La ley es un ayudador para yo darme cuenta de mi incapacidad. Ellos entonces querían a Cristo y a Moisés. Era Cristo más algo. Y así querían salvarse. El corazón de la carta entonces es este. Y nosotros sabemos que ese era el versículo que le retumbó en la cabeza a Lutero. Ningún ritual religioso ni ningún esfuerzo humano puede justificarnos delante de Dios. Por el contrario, el justo por la fe vivirá. Ese fue el versículo que a Lutero le retumbó en la mente literalmente y que detonó quizás la reforma protestante. Gálatas 3:11, que está también en Romanos 2:14. El justo por la fe vivirá. La vida del justo no está en lo que hace, está en lo que cree. Abraham creyó y le fue tomado o contado por justicia. Dios lo consideró justo. Dios lo consideró justo, recto, cuando él creyó y puso su fe en Dios como su Salvador. Ese es el corazón de la carta de los Gálatas. Y esta gente se estaba desviando de este evangelio, de que Cristo es el único mecanismo, la única provisión de Dios para nosotros llegar a Dios y ser salvos. Ese es el corazón de la carta. Algunos versículos adicionales para que hagamos más énfasis en esto. Dice el 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es suficientemente absoluto, total, como para que nadie piense que haciendo cosas
por más que tú te afanes, por más que alguien que tú conozcas se afane por agradar a Dios, nadie tiene los puntos suficientes para pasar el examen. Nadie. Dios es bueno al advertirnos eso. Es como cuando tú vas a salir de viajes y te dicen anticipadamente no salga que se te va a acabar la gasolina. No, eso da. Pero el que conoce el carro sabe que se le va a acabar la gasolina. No salga que se te va a acabar la gasolina. Eso no es un acto de bondad. Es un acto de gracia. Yo no quiero que tú pases por eso. Te estoy diciendo, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. No lo intentes, no lo pienses, no pongas tu fe en eso, no lo vas a lograr, no es posible. Pero el hombre insiste. Sigue diciendo Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios justificaría con futuro a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí entra él en una discusión tan interesante. A mí me pareció tan interesante revisar eso de nuevo. Porque Pablo comienza a hablar ahí después del 3:8 y comienza a decir, fíjense que no es por la ley, porque Dios le prometió salvación a Abraham 400 años antes de que la ley viniera. Y él le prometió a Abraham salvación 400 años antes de que la ley existiera. Por lo tanto, la salvación no es por la ley, es por una promesa. Y por lo tanto, si es por una promesa, es por la fe en esa promesa. Ese es el corazón de la carta a los Gálatas. Y aquí ya lo leímos, si nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá por la fe. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Bueno, ya lo mencioné ese versículo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Esta es la corrección, que ellos se habían desviado de eso. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. En algunas ocasiones puede suceder en nuestras vidas un deslizamiento mental y en el corazón a confiar en nuestras disciplinas espirituales o a confiar en nuestro compromiso con la iglesia y pensar que esas cosas son las que nos dan valor delante de Dios y a pensar que esas cosas son las que Dios ve para amarnos más o aceptarnos más. No, nada de eso agrega ni valor, ni amor, ni apreciación de Dios por nosotros. La apreciación está completa en Cristo. Pero esa tendencia a veces existe entre nosotros y podemos llegar a confundirnos. Entonces, habiendo esta gente habiéndose desviado de esta doctrina, de esta enseñanza, Pablo entonces los corrige de una manera muy dura y hace ver, a diferencia de las demás cartas donde habían elogios, aquí no hay ni un elogio, pero el problema era que aquí lo que estaba en juego era demasiado importante. No era una mala práctica de vida, era el evangelio mismo que se estaba distorsionando. Era el corazón de la fe cristiana, era el mayor tesoro. Y creo que esta cita nos va a ayudar. John MacArthur dice una vez más, parecería extraño que Pablo tenga palabras elogiosas para los creyentes mundanos, disidentes, inmorales e inmaduros de Corinto, pero ninguna para los Gálatas. La diferencia radicó en que a pesar de la situación deplorable de los corintios, el mayor problema allí no era pertinente tanto a la doctrina correcta. En las iglesias gálatas, por otra parte, el corazón mismo del evangelio estaba siendo menoscabado por falsos maestros. Y nosotros sabemos que para Pablo esto es de primaria importancia y debe serlo para nosotros cuando vemos una aún ligera distorsión del evangelio de que Cristo es el único, la única provisión de Dios para nuestra salvación, que una de las afirmaciones más duras de Pablo en toda la Biblia la vemos en la carta a los Gálatas, si ustedes la van a recordar cuando yo se las presente, dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya ese lo leímos, que en realidad no es otro evangelio,
Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, él repite, él enfatiza, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, que significa apartado para ser destruido. Que esa persona que anuncia ese evangelio sea apartado para ser destruido. Algunas traducciones dicen sea maldición. Anatema también se puede traducir como maldición. Y si seguimos leyendo en ese mismo hacia abajo, dice, si un ángel del cielo desciende y les predica que ustedes para la aprobación de Dios requieren otra cosa que no sea la fe únicamente en Cristo para su salvación, sea anatema. Si yo mismo vengo mañana con otro evangelio, no me crean. O sea, Pablo anticipa que él puede fallar, que él puede desviarse. Si yo vengo con algo diferente, créanme, este es el evangelio que yo he recibido de Jesucristo. Ese evangelio, confíen en él. Y parecería como redundante el énfasis de Pablo, que un ángel del cielo. Bueno, pero hay varias religiones hoy en día, sectas que se apoyan en que ángeles del cielo han bajado y le han traído un evangelio diferente. Es el caso de los mormones. Es el caso de un grupo de los adventistas. Vieron en visiones traídas por ángeles del cielo instrucciones diferentes en el evangelio de Jesucristo. Entonces, no es redundante. No es obvio lo que Pablo está diciendo. Es obvio, pero es necesario que se diga. Y fíjense también que muchas de estas distorsiones que eran traídas por los judaizantes, ellos no ignoraban que Cristo era necesario, que era importante y que era vital, pero le sumaban algo más. Le sumaban algo más. Y realmente la mentira siempre se viste de falsedad para que pase. Si vienen de frente como falsos maestros, como falsas enseñanzas o falsa doctrina, no van a ser aceptadas. La mayoría de las falsas enseñanzas que han prosperado en la iglesia son revestidas de verdad, untadas de verdad. Como que parece. Yo no me atrevo a juzgar eso porque no sé. Por eso tenemos que ser agudos en este tipo de cosas. Y por eso Pablo fue tan enfático con esto. El poder de lo falso es increíble. Los peligros más destructivos para la iglesia nunca han sido el ateísmo, ni las religiones paganas o las sectas que niegan sin rodeos las escrituras, sino que los movimientos de aparente índole cristiana que aceptan un grado tan alto de verdad bíblica que sus doctrinas ajenas a la Biblia parecen insignificantes e inofensivas en comparación. Y esa es la estrategia satánica incluso. En el Edén lo vemos en el libro del Génesis, cómo Satanás viene con mentiras escondidas en verdades. Y decía cosas que Dios había dicho, pero no todo lo que Dios había dicho. Y decía cosas que Dios había dicho, pero no como Dios lo dijo. Y eso mismo lo usó con Cristo. Y este peligro está presente también en la iglesia de hoy. Yo me pregunto, ¿cuál es tu evangelio? Si tú revisas y revisas en qué está tu confianza, en qué está la confianza de esta iglesia en cuanto a la salvación, ¿en dónde está? Tú estás pensando, yo estoy pensando que mis obras, que lo bueno que yo sea, que lo recto que yo sea, esas son cosas buenas, no lo estoy despreciando, pero esa no puede ser la base de mi salvación. Mi confianza no debe estar ahí. Ese es un evangelio diferente. Nadie será justificado por las obras de la ley. Recientemente yo conversaba con una persona con la cual entramos en una especie de debate y de conflicto con el tema de la salvación y con el tema de los 10 mandamientos, y es una persona que pertenece a la Iglesia Católica. Y
En el caso de él en particular no es una persona salva. Hay algunas personas salvas en la Iglesia Católica, pero él no ha aceptado a Cristo como único redentor y como único mediador. Y al final de la discusión, él se limitó a decir, lo importante, los 10 mandamientos. Eso, los 10 mandamientos. Pero esa era la daga que él se estaba metiendo él mismo, porque lo importante, los 10 mandamientos. Solo cumplir los 10 mandamientos. Yo no seguí la discusión, pero yo le dije, o sea, ¿tú crees que tú cumples los 10 mandamientos? Porque si hay algo donde no debemos ir, los seres humanos, para justificarnos delante de Dios, es a los 10 mandamientos. De hecho, si yo estoy delante de Dios y pienso hacer alusión a alguna buena obra, yo no menciono los 10 mandamientos. Porque si Dios me lo menciona, pero tú has leído los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. No, yo no. Estoy bromeando, pero ustedes saben que estoy bromeando. Pero si tú crees que tú cumples los 10 mandamientos, tú estás mal. Y yo estoy mal. Si tú crees que tú no matas, ni robas, ni esto, ni lo otro, y que por lo tanto tú estás bien frente a Dios, tú estás mal. En una ocasión yo fui a una actividad que me invitaron con personas de otra iglesia y yo estoy compartiendo el evangelio y hago cita de Romanos y hago cita de Romanos 3, que todos nos hemos alejado, que todos a una le hemos dado la espalda a Dios, y ese era el mensaje, las malas nuevas del ser humano, de que somos pecadores delante de Dios. Y yo termino y presento el evangelio y al final tuvimos como un intercambio, eran como 25 personas y hay una persona que levanta la mano y se pone de pie y me dice, yo te quiero decir 2 cosas. Primero, yo tengo 20 años considerándome cristiano, pero yo no había leído ninguno de esos versículos. Y me dice, segundo, si lo que tú dices es verdad, yo estoy frito como un totón. Así me dijo. Yo se lo estoy diciendo, se lo estoy pasando tal como me lo dijeron. Y yo pensé, captó el mensaje de la palabra. El que lee la Biblia y deja que la Biblia lo lea a él, se da cuenta que está frito como un tostón. Y si vamos a los 10 mandamientos para justificar nuestra vida y pensar que estamos bien porque no hemos robado ni matado, léete Mateo 5, cuando Cristo dice que no es el que no ha matado, no, es el que se aira contra su hermano, que es reo del infierno. Oh Dios. ¿Cuál es tu evangelio? Tú estás depositando tu fe en la bondad de tu vida, en la rectitud de tu vida, en tu seriedad y en tu honestidad. Si esa es tu confianza para llegar a la presencia de Dios, tú no vas a llegar. Tú no vas a llegar. El único mecanismo y la única provisión, la única forma de yo llegar a la presencia de Dios y ser salvo es que yo reconozca que yo no puedo, que Cristo murió por mí, yo pongo mi fe en ese sacrificio redentor de Jesucristo. Digo, Señor, me rindo completamente. Si llego a eso, es por ti, pero yo no puedo. Ese es el evangelio. Y parece redundante que lo diga aquí, pero es tan necesario. Pablo habla de esto entonces, ya terminando su carta. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Si yo voy a llegar a la presencia de Dios por las cosas que cumplo, yo soy un esclavo de lo que tengo que cumplir, ¿o no? Si Dios me exige que yo tengo que cumplir eso para yo llegar, yo soy un esclavo de la ley. Pero Cristo me ha libertado de la ley. Él la cumplió por mí. Y ahora entonces yo soy libre, no para vivir como yo quiera, sino para obedecer a Dios.
Ahora yo cumplo la ley no porque tengo, sino porque quiero. Y esa es la libertad de Cristo. La libertad a la que Cristo nos condujo es que ahora yo puedo cumplir la ley, no perfectamente mientras esté en este cuerpo de pecado, pero ahora yo quiero cumplir la ley. Antes era obligado, uno no quería. La naturaleza pecadora siempre hablando en otra dirección, pero ahora tenemos el Espíritu en nosotros que nos da deseos diferentes a los que nos daba nuestra naturaleza pecadora, y ahora somos libres en Cristo. Y esto es importante entenderlo porque muchos leen este versículo, y yo lo he oído dicho de muchas maneras. A veces, a libertad nos llamó Cristo, hermano. Como olvídese de eso, no ponga tantas reglas y tantas restricciones, que a libertad nos llamó Cristo. Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Hay mucha gente que apoya su vida de ligereza y su vida vana y su vida a veces de pecado, basado en el hecho de que a libertad nos llamó Cristo. Y ciertamente a libertad nos llamó Cristo. Pero ¿qué pasa? Que Pablo ahora en 5.1 dice esto, ¿verdad? Y ahora en 5.13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Ay, Dios, ok. Sino servíos por amor los unos a los otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Fíjense cómo la palabra se balancea. Porque él viene corrigiendo a los Gálatas y le dice: Gálatas, no se sometan a la ley otra vez, a la esclavitud de la ley, a la ley que les dice: si no la cumples no te salvas. No te sometas a esa esclavitud. Cristo te ha hecho libre. 5.1. Pero Gálatas, tú eres libre, pero no la use como pretexto a la carne. Entonces viene la corrección y viene también una advertencia de que su misma corrección no se convierta en un pretexto para que ellos vivan una vida ligera o pecaminosa o se den a otras cosas. Él no quiere ser malinterpretado de esa manera. El Espíritu ahora, en otras palabras, soy libre de la ley porque no tengo que obedecerla, pero quiero hacerlo. O sea, no tengo en el sentido de que no es de eso que depende mi salvación. Pero ahora aquellos que son de Cristo y han recibido su Espíritu, tienen un deseo de servir la ley y de seguir la ley de Dios revelada en su palabra, en los 10 mandamientos. Ese es su carácter revelado ahí, su rectitud moral está revelada en los 10 mandamientos. Ahora yo quiero servirlo. Yo sé que no puedo hacerlo de manera perfecta, pero yo quiero hacerlo. Por lo tanto, soy libre de la ley porque no es una exigencia, sino es un deseo de mi corazón. Yo quiero entonces concluir con algunas reflexiones en torno a esto que hemos visto, esta reprensión a los Gálatas. ¿Cuál es su relevancia para nosotros? Vimos que no hay elogios. Lamentablemente no hay nada que Pablo le aplaude y por lo tanto no hay nada que podamos aprender del lado de los elogios. Pero esta advertencia contra esta distorsión del Evangelio, ¿qué nos enseña? En primer lugar, el legalismo siempre acecha. Y la antinomia es el otro extremo del legalismo. El legalismo es: tú tienes que cumplir esto para ser salvo. La antinomia es: no te preocupes, nada. Cristo murió por ti. A libertad nos llamó Cristo, hermano. Esa es la antinomia. Los dos extremos, si ustedes se fijan, están centrados en el hombre. El extremo de la ley le dice al hombre: yo puedo, tú lo puedes lograr. Tú puedes llegar a la salvación por tu propio medio, por tus propias obras. Está centrada en el hombre. La antinomia también está centrada en el hombre, porque le dice al hombre: vive tu vida como tú quieras, tú eres el centro del universo, no te preocupes que Dios te salvó. Ninguno de los dos extremos están bien. Pero ciertamente nosotros, cristianos, si no mantenemos una relación viva con Cristo y con su palabra, tendemos de manera natural al legalismo. Eso lo he observado yo en los años que tengo de pastor y de estudiante de la gente. Nosotros tendemos al legalismo, tendemos a asociar que la aprobación de Dios depende de mi comportamiento. Y el comportamiento es bueno, pero Dios nos aprueba en Cristo y nos acepta en Cristo. Y yo hago entonces las cosas no porque si no Dios me va a poner en duda mi salvación. Algunos creen incluso que la salvación se pierde, algunas corrientes
evangélicas. Que Cristo nos salvó por gracia, pero ahora, cuidado si te desvías, que te pierdes por ley. Entonces la salvación se obtiene por gracia, pero se mantiene por la ley. Si te mantiene ahí, tú te vas a ganar la salvación, vas a llegar a la salvación. Si te desvías de ahí, entonces te pierdes, Dios te la quita. Entonces al final, en términos breves, cuando yo pienso que la salvación se pierde porque me porté mal o porque cometí un pecado, yo lo que estoy diciendo es que la salvación es por obras. Porque según la Biblia, en Hebreos 12, cuando yo peco, Dios lo que hace es como mi Padre, que Él me disciplina. Hebreos 12 dice que Él me disciplina y como una forma de amarme, de mostrarme su amor. Él reposa sobre mí, deposita sobre mí su disciplina para que yo rectifique mis caminos y vuelva al redil, ¿o no? Ok, pero el legalismo siempre acecha. Tengo esa tendencia a asociar los méritos frente a Dios por mi buen comportamiento. Y me quiero portar bien, no por agradarle, sino por su aprobación sobre mí. Y eso es sutil, pero debemos distinguirlo para que nuestro evangelio sea puro en todo momento. El legalismo siempre acecha, y la antinomia también, de que vive como tú quieras y Dios no te preocupe que te perdona, lo cual es un error también. Algo que también aprendemos de esta reprensión es que el evangelio puede ser distorsionado en iglesias genuinas. No por mucho tiempo, pero puede ser distorsionado en iglesias genuinas. Tenemos que estar al tanto, advertidos de esa realidad. Y si puede ser distorsionado en iglesias genuinas, puede ser distorsionado en cristianos genuinos. De ahí la advertencia de que tengamos en cuenta que podemos tener esa tendencia al legalismo o a pensar que la salvación viene por otras vías y no solo Cristo. Esa es la razón por la que constantemente el evangelio debe ser recordado en nuestras vidas, desde el púlpito, desde las canciones. El evangelio tiene que sernos recordado constantemente. Yo soy un pecador, Cristo murió por mi maldad, por mi transgresión, Él cargó mi culpa, su sangre fue vertida en mi favor. Lo cantamos, lo predicamos, lo decimos cada vez que podemos. No nos olvidemos de eso, es por sus méritos. Y yo no soy mejor que nadie, yo no soy mejor que el hermano que está ahí, que quizás tiene una vida con mucho más pecados que la mía, pero yo no soy mejor que él, porque Cristo vertió su sangre por él también, si él ha puesto su fe en Cristo. Eso nos nivela a todos, el evangelio nos nivela a todos y nos coloca en una posición de humildad, porque todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Yo no me merezco la gracia, hermanos. Ninguno de nosotros nos merecemos la gracia. El evangelio tiene que ser recordado para mantenernos bajitos. Bajitos. En el evangelio no hay VIPs. No hay VIPs en el evangelio. No hay un salón especial para algunos especiales. Todos estamos en la misma posición y el evangelio tiene que ser constantemente recordado. Y número 4, la mentira se viste de verdad. Y parte de la doctrina de los judaizantes, de los gálatas, era ortodoxa. Ellos decían, Cristo es necesario, pero no era suficiente. Entonces, cuidémonos nosotros de estas distorsiones del evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros pensamos que somos algo especial delante de Dios por las cosas que hacemos, por cómo vivimos, es una forma de legalismo. Porque estamos pensando que mi posición frente a Dios depende de mi desempeño como cristiano, de mi esfuerzo como cristiano, de mi compromiso como cristiano. Y cuando me alejo de una posición de humildad, yo estoy siendo legalista. Pero si yo recuerdo constantemente el evangelio, que yo soy un necesitado del evangelio como cualquier otro, como el más grande de los pecadores, como decía Pablo, uno se mantiene en su correcta perspectiva. Yo creo que estas son las principales enseñanzas de esta carta. Como les dije, una carta breve de 6 capítulos, sin elogios, pero con una gran reprensión y con una gran advertencia
de que cuidado si nos alejamos del evangelio de la fe en Cristo. Es el mayor tesoro que tiene la iglesia. Es el mayor tesoro que tiene la iglesia. Mantengámoslos en el centro de nuestra predicación, de nuestro púlpito, de nuestra enseñanza y de nuestras propias vidas. Y cuando veamos alguna amenaza, pues salgamos a su defensa. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.